Revolución en verde. Capítulo 24. Preparativos del festival. Esta había sido una mañana extraña para Ochako, como mínimo. No era raro que sus padres salieran antes que ella, sobre todo ahora que habían conseguido varios contratos de HPSC con la promesa de más en camino. Sin embargo, rara vez tenían motivos para salir tan temprano como Ochako tuvo que hacerlo hoy para volver a Musutafu a la escuela. Su ausencia no la había molestado hasta que llegó a la UA, con un poco de retraso, solo para ver a sus padres escabullirse de los restos de una manifestación con un aspecto bastante conflictuado. Fue más tarde, ya dentro de la UA y camino a su aula, que se enteró de lo sucedido. Una reunión de padres preocupados acompañados por medios de comunicación de todo el país, finalmente dispersada por la aparición de Olmig, quien aceptó la responsabilidad del incidente de Lausg. Eso aún no explicaba del todo por qué sus padres habían estado allí. Le habían dicho que la madre de Midoriya había llamado después de la USG para ver si otros padres compartían sus mismas preocupaciones sobre los peligros del entrenamiento de héroes. Afortunadamente, sus padres le habían expresado su plena confianza en los métodos y la seguridad de la UA, aunque si estaban en esta demostración, quizás no estaban tan seguros como aparentaban. Ochako no tenía tiempo para pensar en el asunto ahora mismo, ya que corría por los pasillos de la UA para no llegar tarde. Con un último arrebato de velocidad, logró colarse en el aula de uno, y sentarse segundos antes de que sonara el timbre. Un rápido vistazo al aula mostró que todos sus compañeros habían regresado y estaban sanos, y rápidamente surgieron conversaciones discretas sobre quién sería su profesor, considerando las graves lesiones de Aizawa en la USG. Esa pregunta pronto resultó irrelevante, pues la puerta se abrió de nuevo y su tutor entró arrastrando los pies, con el rostro completamente tapado por las vendas. Toda conversación se interrumpió al instante, ya que todas las miradas se dirigieron a su profesor herido. Al final, fue Mina la primera en romper el silencio, antes incluso de que Aizawa llegara al podio. «Sensei, ¿estás bien? Deberías venir hoy. Mi bienestar es irrelevante». Ochako no era la única que parecía querer objetar, pero lo pensó mejor. Solo había pasado una semana, pero ya había aprendido que Aizawa no era de los que se llevan bien con las contradicciones. «Tengo varios anuncios hoy y quería asegurarme de estar presente para darlos». Los anuncios al comienzo de la clase habían sido generalmente estresantes antes de hoy, y Ochako vio que varios de sus compañeros empezaban a ponerse tensos por la anticipación. Primero, y lo más importante, quisiera ofrecerles a todos y cada uno de ustedes una sincera disculpa. Es nuestra responsabilidad aquí en la UA mantenerlos seguros durante sus estudios de preparatoria. Eso nos sucedió la semana pasada en la USG y estamos tomando todas las medidas posibles para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Aunque inesperada, Ochako agradeció mucho la disculpa y se relajó un poco. Todavía no era agradable pensar en la USG y el peligro que había corrido debido al Nomu, pero saber que la UA estaba haciendo lo necesario para evitar que se repitiera era alentador. Sin embargo, no creas que eso significa que tu lucha ha terminado, y la tensión en los hombros de Ochako regresó de golpe. A pesar del ataque a la USG, las autoridades han decidido que debemos seguir celebrando el festival deportivo con normalidad. Aizawa levantó una mano para adelantarse a las inevitables discusiones sobre la seguridad de esta decisión. Hemos quintuplicado el presupuesto para seguridad, incorporando más héroes, una fuerza policial significativamente mayor, así como otras mejoras confidenciales. Además, hemos estado trabajando con un especialista en don antiteletransportación para asegurarnos de que su Harper no pueda traerlos al campus. Créeme cuando te digo que la UA será el lugar menos probable en Japón para un ataque villano. Ochako no lo creía del todo. Le parecía que un lugar como el Tártaro tenía menos probabilidades de ser atacado, pero eso era hilar fino en este momento. Sin embargo, mientras Aizawa se disponía a informar a Hir que realizaría el juramento de los atletas como primera finalista, Ochako sintió que una nueva emoción se despertaba en su interior. El festival deportivo era el primer paso para convertirse en una heroína, una forma de presentarse ante sus compañeros y ante el mundo como una heroína prometedora. Para conseguir unas buenas prácticas iniciales, algo que, en esencia, solo estaba disponible para los estudiantes de la UA, tendría que dar lo mejor de sí en el festival. La perspectiva de competir, de luchar, encendió una llama de determinación en su interior. Ochako ya no sentía la necesidad de convertirse en una heroína exitosa por el bien de sus padres, sino por su propio bien, para ser la mejor heroína posible, y este sería su primer paso.
Ochako parpadeó un par de veces, dándose cuenta de que había ignorado a Aizawa por un momento y se había perdido en su meditación sobre la competencia. A su izquierda, Koda parecía alejarse un poco de ella, mirándola de vez en cuando para ver si seguía emitiendo el mismo aura aterradora de antes. Sintió que se le encendían las mejillas ante la atención y volvió a centrar su atención en la tutora. Generalmente, durante la preparación para el festival deportivo, los estudiantes de heroísmo reciben clases de heroísmo para entrenamiento y preparación independientes. Sin embargo, como parte de la seguridad estudiantil durante el festival, el HPSC ha enviado a un asesor para brindar sugerencias y asegurar que sus preparativos sean seguros y efectivos. Obviamente, las palabras le resultaron amargas a Aizawa. Si bien Ochako no estaba del todo segura de la pedagogía de dejar que los estudiantes de primer año de preparatoria decidieran su propio entrenamiento durante 2 semanas, era igualmente obvio que este asesor del HPSC probablemente no sería su mejor opción para obtener sugerencias. Quizás Midoriya tuviera más ideas, como las que tuvo durante sus preparativos para la UA. Quisiera enfatizar que solo pueden ofrecer sugerencias. Tienen absoluta libertad para determinar sus propios planes de entrenamiento, independientemente de lo que diga este asesor. Estará disponible durante las clases de heroicidad de hoy y mañana para una discusión inicial. Todos deben tener una reunión con él. Cualquier otra cosa que no sea eso es su prerrogativa. La expresión de Aizawa dejó claro que no estaría de acuerdo con dicha prerrogativa si eso implicaba que buscaran más información sobre este asesor. Finalmente, debido al ataque a la USJ la semana pasada, les exigimos a todos que asistan al menos a una sesión de terapia con nuestro terapeuta escolar, o un doc. Varios estudiantes intentaron hablar en ese momento, pero Aizawa volvió a silenciar la sala con un destello de su don. La USJ fue una experiencia excepcionalmente traumática y estresante para todos los presentes. No hay que avergonzarse de admitirlo, y no hay que avergonzarse de asistir a terapia. Si de verdad no sufren mental ni emocionalmente por el ataque, una sola sesión será suficiente. Aquellos que presenciaron una acción más directa, su mirada se movió brevemente entre Mina, Midoriya, Todoroki y un puñado de estudiantes más rápido de lo que Ochako pudo seguir. Probablemente necesiten más tiempo de nuevo. Sus compañeros empezaron a hablar al mismo tiempo, y su profesora lo permitió un poco más esta vez. Ochako no entendía las palabras de nadie en el lío y se encontró observando a algunos de sus compañeros que no hablaban. Todoroki, en particular, se había tensado considerablemente al oír la primera mención de la terapia, y su tensión no hacía más que aumentar a medida que Aizawa seguía hablando. Sabía que había experimentado un agotamiento severo de don en la USJ, pero no estaba segura de por qué la terapia le causaba tanta incomodidad. Le pareció buena idea. Enfrentarse a la muerte el tercer día de instituto no era algo que pudiera aceptar durante el fin de semana. Finalmente, Eraserea volvió a mostrar su peculiaridad para calmar a la clase. Solo un puñado muy pequeño e imprudente de profesionales se libra de la terapia. No importa en qué etapa de heroísmo te encuentres, te encontrarás con eventos muy estresantes y traumáticos que es mejor abordar con un profesional capacitado. Yo mismo tengo una cita fija cada 2 semanas con mi propio terapeuta. Créanme cuando les digo que estas reuniones son tan importantes para aprender a ser un héroe como cualquier otra cosa que tratemos en clase. Dicho esto, su tutor se acurrucó en su saco de dormir y se echó a dormir en el suelo. Su argumento sobre la terapia era válido. Mientras miraba la espalda de Todoroki, aún tenso por la ansiedad, esperaba que todos sus compañeros hicieran caso a las palabras de su tutor. Tras la oleada de anuncios al principio del día, le había costado prestar atención en clase durante el resto de la mañana. Yosetsu siempre había tenido dificultades para prestar atención en la clase de ectoplasm, aunque solo fuera porque ya había aprendido todo el material por su cuenta. La formación de Yagi le había demostrado lo mucho que podía aprender de una comprensión aplicada de la física y la ingeniería estructural, todas las cuales requerían cálculo como prerequisito. Finalmente, sin embargo, las clases de la mañana habían terminado y tenían tiempo libre para almorzar. Dado que la tarde del lunes solía dedicarse a su clase de heroísmo, que había sido sustituida por entrenamiento gratuito, en principio tenían el resto del día libre. Yosetsu, sin embargo, quería adelantar la planificación de su entrenamiento, aunque su reunión con el asesor del HPSC no era hasta mañana. Teniendo en cuenta los comentarios generales de sus padres sobre el HPSC y su cultura general, no esperaba recibir ninguna retroalimentación especialmente útil del asesor.
Si bien sus padres estaban contentos con sus trabajos en la división de apoyo de la comisión, tenían fuertes desacuerdos con la cultura general que parecía impregnar las divisiones más directamente relacionadas con los héroes. Aunque nunca lo dirían en público. De todos modos, no importaba lo que dijera el asesor del HPSC, ya que Yosetsu ya sabía en qué quería trabajar más. Aumentar su capacidad de soldadura en cualquier momento. El incidente de la USG había demostrado que necesitaba aumentar drásticamente su capacidad de soldadura con su don si quería mantener la resistencia. Dado que el festival deportivo duraba un día entero, suponiendo que superara cada ronda, después de todo, no tenía sentido suponer que fallaría, necesitaría resistencia. Por supuesto, también mantendría su rutina de ejercicios y probablemente también se vería obligado a entrenar con Sen, pero esas no serían necesariamente su prioridad. Mientras sus otros compañeros hablaban en voz baja, o en voz alta, en algunos casos, como Asido y Tokage, Yosetsu simplemente se concentró en recoger sus cosas e ir a almorzar. Siempre era agradable llegar al comedor antes que la mayoría y disfrutar de unos minutos de relativa paz. Si hubiera esperado solo unos segundos más, habría escuchado a Shoji y Hiro informar a la clase sobre lo que les esperaba afuera. Sin embargo, no lo hizo, y por eso fue el primero de la clase en ver la multitud de estudiantes afuera del aula. ¿Puedo ayudarles? Los estudiantes que estaban más cerca de la puerta se sobresaltaron un poco ante su pregunta. Seguramente no estaba siendo demasiado ruidoso ni intimidante, ¿verdad? Un chico rubio con una sonrisa insoportable empezó a abrirse paso entre la multitud hacia el frente. Le seguían un par de estudiantes. Uno con el pelo rubio similar, peinado hasta el exceso, y el otro con el pelo canoso y una mueca. Ah, la aclamada clase 1, por fin se digna a mostrarse ante el resto de nosotros, humildes plebeyos. ¿Qué? Yosetsu estaba un poco perdido. ¿Quién era este imbécil y por qué sonaba como si se hubiera tragado un diccionario de sinónimos? Debo decir que no me impresiona. Cualquier miembro de nuestra clase 1B ya se habría dado cuenta de que el resto de la escuela siente una curiosidad natural por la clase que sobrevivió al ataque de un villano en el campus. No me parece que ninguno de ustedes esté herido, así que no pudo haber sido tan grave. ¿Qué? Eso enfureció a Yosetsu. Recovery Girl había sido bastante explícita al decirle lo cerca que había estado de morir, y él sabía que no era el único. Con solo unas pequeñas diferencias en el desarrollo de las cosas, probablemente habría habido muertes en su clase, y probablemente muchas. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, otra voz resonó entre la multitud de estudiantes frente a ellos. Monoma, basta. La sonrisa petulante se borró del rostro del chico rubio al girarse para mirar a la multitud que se abría paso frente a un par de estudiantes altos, uno de pelo azul y otro con rasgos bestiales, ambos con expresión severa. Aoyama, Tetsu, deberían saberlo mejor antes de animarlo. Al acercarse, el chico de pelo azul hizo gestos bruscos y angulares con los brazos para recalcar su reprimenda. Se giró para dirigirse también a la multitud. Y en cuanto a los demás, acosar a sus compañeros es inapropiado para los estudiantes de la UA. Por favor, dispersense y permítanles salir del aula y almorzar. La nutrición es fundamental para todos los estudiantes, sin importar el curso. Hubo un momento de silencio antes de que la multitud comenzara a dispersarse lentamente. Yosetsu no estaba del todo seguro de lo que acababa de presenciar, y una rápida mirada a sus compañeros detrás de él los mostró tan perplejos como él. El chico de pelo azul se dio la vuelta e hizo una profunda reverencia ante Yosetsu. Me disculpo por el comportamiento de mi compañero. Me llamo Tenya Ida y soy el delegado de la clase de Héroes 1B de al lado. ¿Qué? Eso parecía ser lo único razonable que decir en ese momento. Ah, Ida, me alegra verte de nuevo. Yosetsu se alegró de que alguien más se acercara a él para hablar con los locos del pasillo, pero le sorprendió bastante que hubiera sido Midoriya. Supuso que Kamakiri habría estallado con los insultos, o que Tokage habría empezado a burlarse de ellos. Sin embargo, que los presidentes de clase se reunieran para aclarar las cosas parecía la mejor solución. Hola de nuevo, Midoriya. Me alegra ver que estás bien después del USG. Me disculpo una vez más por el comportamiento de Monoma, pero debo admitir que también me preocupa el bienestar de tu clase. Desafortunadamente, creo que Monoma está aquí más para buscar competidores para el festival deportivo que para cuidar tu salud. El chico en cuestión frunció el ceño y se marchó furioso, seguido de cerca por los dos estudiantes que lo acompañaban. De hecho, lo estaba pensando, Ida.
¿A tu clase le interesaría un entrenamiento interclasista? Tenemos total libertad para elegir cómo queremos entrenar, y sería más efectivo si entrenáramos en un grupo más grande. Una idea genial. Lo comentaré con mi clase y espero que podamos organizar algo en las próximas 2 semanas. Para entonces, la multitud de estudiantes se había dispersado por completo, y solo Irida y su bestial compañero quedaban bloqueando la puerta. Yosetsu los esquivó y se dirigió a la cafetería, algo decepcionado por haberse perdido un poco de tranquilidad hoy. Neito dejó la bandeja del almuerzo en la mesa con sus compañeros con más fuerza de la necesaria. Aoyama le había reservado un asiento con el resto de la clase, varios de los cuales lo miraban expectantes, esperando saber qué había sucedido fuera del aula de 1A. Al parecer, ni Aoyama ni Tetsu les habían dado pistas sobre lo sucedido. Por suerte, Iida y Shishida aún no habían llegado, así que pudo preparar el terreno y evitar de que sus compañeros se equivocaran. Los estudiantes de 1A no parecían demasiado preocupados por ser el centro de atención. En general, se mostraban amigables y acogedores, aunque un poco confundidos al principio. Desafortunadamente para todos los involucrados, Neito sabía muy bien que cuanta más exposición y cobertura mediática tuvieran al principio de sus carreras, especialmente siendo estudiantes de la UA, mejor posicionados estarían para sus futuras carreras. La clase 1A acababa de recibir un impulso muy temprano a su visibilidad, aunque a costa de un ataque francamente aterrador. Neito nunca lo admitiría en voz alta, pero estaba inmensamente agradecido de no haber pasado por semejante prueba. Ahora, sin embargo, su clase tenía que recuperar terreno. Neito siempre supo que sin un don llamativo tendría que esforzarse más para destacar que otros de su clase, como Kaminari o Yanagi. Gran parte de su personalidad se vio afectada simplemente para atraer más atención, incluso a diario, pero eso no era nada comparado con la atención mediática que toda su clase podría obtener si tuviera un buen desempeño en el festival deportivo. La clase 1A ya había recibido dicha atención, y podían permitirse no obtener una buena clasificación en las próximas semanas. Eso no hacía feliz a Neito, y prefería que sus carreras se decidieran por sus habilidades y efectividad, no por medidas fugaces y fortuitas como la popularidad. Por desgracia, ese no era el mundo en el que vivían. Siempre le había parecido más fácil adaptarse al mundo en el que vivía que enfurecerse contra cosas que no cambiarían. En algunos de sus momentos de mayor introspección, Neito se preguntaba si esa filosofía estaba influenciada por su don, cómo debía ser flexible para poder usar cualquier don que tuviera a su disposición para copiar en cualquier momento. Se había distraído, y sus compañeros estaban ansiosos porque les contara sobre la clase 1A, hablando con entusiasmo entre ellos sobre cómo podrían ser. Kaminari, Zero y Fukidashi hacían apuestas de broma sobre las peculiaridades de su clase hermana, Yanagi y Asui escuchaban impasibles a Agakure y Komori divagar sobre cualquier cosa que se les ocurriera sobre la otra clase que pudiera ser linda, Kurohiro estaba soliloquiando sin nadie en particular sobre una batalla entre la oscuridad y la luz, y Tsuburaba y Mineta habían entrado en una discusión, por suerte, en susurros sobre cuántas chicas había en la otra clase. Por sus caras, Neito se alegró de no poder oír exactamente lo que decían. Incluso los más callados de su clase, como Bondo y Ojiro, obviamente esperaban que dijera algo. Neito se aclaró la garganta y la conversación se apagó cuando sus compañeros se volvieron hacia él. Su atención le provocó un breve escalofrío al comenzar a declamar. La clase 1A no parece comprender lo vulnerable que se han convertido. Sostuvo su copa de vino llena de jugo de uva en una mano y la agitó con cuidado. Puede que tengan la atención del mundo por ahora, pero no tienen ni idea de cómo conservarla, lo que significa que nuestra clase, la evidentemente superior 1B, saldrá victoriosa en el festival deportivo. Neito levantó la copa de vino en alto frente a él, triunfante ante su declaración. Por alguna razón, no hubo vítores ni clamor general ante esta proclamación. El único de sus amigos que no lo miraba confundido era Oyama, quien simplemente seguía mordisqueando su comida como si Neito no hubiera dicho nada. Tras un momento en que sus compañeros lo miraron fijamente, parpadeando rápidamente confundidos, comenzaron las preguntas, todas confusas. ¿Hablaste siquiera con alguno de ellos? ¿El hijo de Endeavor no está en esa clase? Parecía que todavía estaban heridos por el uso. ¿Es cierto que uno de ellos tiene una peculiaridad zombie? ¿Cuántas chicas guapas había en la clase? Tienes que decírmelo. La voz penetrante de Mineta le clavó una punzada de irritación en el cráneo a Neito.
Sin embargo, antes de que pudiera responder a alguna de las preguntas, Ida se acercó a la mesa y habló por encima de todos los presentes, moviendo los brazos incluso más de lo normal para atraer su atención. Atención, clase 1, B. El delegado de la clase 1, A nos ha invitado a participar en un entrenamiento grupal dirigido por estudiantes para el festival deportivo. Planeo asistir y los animo a todos a que también lo hagan. Tras anunciarlo, Ida se ajustó las gafas y se dio la vuelta, retirándose a cenar con Shishida y Shoda. Se desató una media docena de conversaciones en la mesa del almuerzo frente a él, y Neito se enfureció. Justo entonces, Ida le arrebató la atención y propuso apoyar a la clase 1A. No necesitaban más apoyo. Ya habían recibido toda la atención extra que podían necesitar para su primer año. Aoyama tiró de su brazo y Neito se sentó a regañadientes y comenzó a picotear su comida. Amigo, ¿no es momento de hacer pucheros? Neito no hizo pucheros, ni se enfurruñó, ni se desanimó. Se quedó pensativo. Me miró con el ceño fruncido. Y nada de eso era irrelevante, porque desde luego no lo estaba haciendo ahora. En cambio, decidió hablar de ello. Aoyama era quizás la única persona en el 1B que entendía la importancia de la percepción ajena. No puedo creer que Ida aceptara entrenar con la clase 1A. Regalaremos todas nuestras ventajas al entrar al festival. Es cierto que no sabían mucho sobre la clase 1A, pero Neito tenía planes para eso. Una de las muchas ventajas de tener su don era que tenía un conocimiento instintivo de los dones que copiaba. No lo suficiente como para decirle todo lo que era posible con él, y ciertamente no lo suficiente como para otorgarle el mismo nivel de habilidad que alguien que había entrenado con él durante años, pero sí lo suficiente como para darles una gran ventaja en el festival. El plan de 1B era que Neito copiara tantos dones de 1A como fuera posible bajo la apariencia de entrenamiento de dones antes del festival para tener un plan para lidiar con ellos. Esa ventaja se desperdiciaría por completo si entrenaran con 1A. Quizás. Pero cuando dijo el señor Ida que teníamos que decirles todo lo que podíamos hacer, Neito se giró para mirar a Aoyama con los ojos entrecerrados, con una sonrisa decididamente siniestra. Podrían ir al festival suponiendo que solo pudieras copiar un don, por ejemplo. Eso podría funcionar. Incluso podría ser mejor. Todos los planes de 1A para lidiar con sus peculiaridades serían inútiles. Dependiendo de cómo representaran sus peculiaridades, 1A podría quedarse agarrado a un clavo ardiendo. Aoyama, eres brillante. Claro que sí, Monami. Aoyama resaltó su afirmación con un movimiento de pelo demasiado ensayado, mientras Neito se levantaba de su asiento una vez más para llamar la atención de sus compañeros. Tenían planes que tramar. Izuku se preguntó cuánto duraría el silencio entre él y el asesor de HPSC, Taro Yamada. Mientras se explicaba, Yamada inicialmente había estado tomando notas, pero finalmente dejó de hablar y simplemente observó a Izuku con el rostro impasible. La conversación resultó extremadamente incómoda. Por alguna razón, el asesor que se había reunido con sus otros compañeros tuvo que ausentarse durante la cita de Izuku, lo que llevó a Yamada a tomar el relevo. Al principio, Izuku se sintió alentado por el intercambio. Todos los estudiantes que se habían reunido con el otro asesor habían regresado, como mínimo, decepcionados, y a menudo enfadados. Incluso Shoji, quien normalmente no se dejaba perturbar por nada, regresó furioso. Ahora, sin embargo, mientras el silencio entre ambos se prolongaba, Izuku solo podía contener la ansiedad por lo que pudiera surgir de esta reunión. Yamada había vuelto a tomar notas, aparentemente ignorándolo por completo. Esto le permitió observar al hombre y hacerse una idea del tipo de personas con las que, con suerte, algún día trabajaría. Taro Yamada era notable, aunque solo fuera porque no tenía nada de notable. Altura promedio, complexión promedio, cabello promedio, ojos promedio. A Izuku le costaría reconocerlo entre la multitud, incluso habiendo memorizado su rostro. Tal vez ese era su don. ¿Cómo funcionaría? ¿Se basaría en la percepción? Izuku vería el verdadero rostro del hombre si lo miraba de reojo, o cuando no se percataba de su presencia. ¿Qué pasaría si era Seread usara su don con él? ¿O se trataba de algún tipo de mutación? Murmurar sobre la peculiaridad de un desconocido suele considerarse de mala educación, Midoriya. Izuku se sobresaltó ante las repentinas palabras de Yamada, aunque no había ardor tras ellas, y se reprendió por volver a murmurar. Era una costumbre que probablemente nunca podría abandonar. Lo siento, señor, y mi don es algo completamente diferente.
Izuku tragó saliva. Había estado murmurando sobre la apariencia de un hombre y asumiendo que era un don. ¿Qué tan grosero podía ser? Bueno, creo que hay muchas cosas que debemos discutir sobre tu plan de entrenamiento. Izuku juró que podía oír las comillas en la voz del hombre, aunque no levantara la vista de sus notas. Pero primero, deberías prepararte para presentar el juramento de atleta al comienzo del festival de primer año. Eso no era lo que Izuku esperaba. Señor. Creía que Kyoka sería la que proporcionaría la promesa. Si Yamada tenía alguna opinión sobre que Izuku llamara a Kyoka por su nombre de pila, no la demostró. Normalmente, lo sería. Sin embargo, este año es el primero en mucho tiempo en que la mejor puntuadora no ha sido también una de las que más puntos ha obtenido por villano. Los puntos de rescate son pura invención de la UA. Izuku sintió un vuelco al ver a Yamada continuar con un tono monótono y apagado, sintiendo ya un resentimiento familiar crecer en su pecho. Si Hir tuviera un don más, orientado al combate, o uno que no fuera tan evidente, quizá estaríamos dispuestos a hacer la vista gorda, a pesar de su estrepitosa falta de puntos por villano. Tú, en cambio, a pesar de obtener solo 42 puntos por villano, tienes un don mucho más apropiado para el público y quedaste segunda en el examen, perdiendo el primer puesto por un punto. ¿Qué sugieres? La respuesta era obvia, pero Izuku aún albergaba la esperanza de que Yamada tomara otro camino. Yamada finalmente levantó la vista de sus notas e Izuku reprimió una mueca al cruzar miradas. Debería ser obvio. Si Hir toma la sabia decisión de no prestar la promesa, deberías estar listo para ocupar su lugar. Izuku no respondió de inmediato, sino que imitó la mirada de Yamada. Si toma esa decisión por sí misma y sin coacción, yo lo haré. Pero conozco a Kyoka, señor, y no la dejaré de lado tan fácilmente, y menos por un razonamiento tan engañoso. Quizás no fuera la declaración más política, pero a Izuku no le importó mucho en ese momento. La insinuación de que Kyoka debería hacerse a un lado simplemente por no tener un don llamativo y comercializable era exasperante. Se entregó en cuerpo y alma a entrenar para la UA y había conseguido el primer puesto en el examen de admisión con justicia. Vio las mejoras en su condición física a lo largo del entrenamiento y sabía con certeza que su don había evolucionado al menos igual en esos 10 meses. El hecho de que la comisión no quisiera reconocer la utilidad de los puntos de rescate también era profundamente inquietante. El heroísmo era mucho más que derrotar a villanos en combate directo, por lo que parecía contradictorio limitar la admisión solo a quienes mejor podían destruir robots. Las habilidades de combate eran necesarias, cierto, pero siempre podían enseñarse o desarrollarse sin peculiaridades. El silencio entre ambos se prolongó hasta la incomodidad, pero Izuku no se dejó intimidar. Finalmente, fue Yamada quien rompió el contacto visual y el silencio. Siempre y cuando seas consciente de que podría ser llamado. Ahora bien, tu plan de entrenamiento. Izuku dejó escapar el aliento que había estado conteniendo durante el improvisado intercambio de miradas. Esta era la razón nominal por la que el hombre estaba allí. Izuku esperaba, quizás ingenuamente, tener una filosofía de entrenamiento mejor que la del heroísmo. Dados los detalles particulares de tu don, las líneas generales son lógicas. El entrenamiento de fuerza es absolutamente necesario, al igual que el entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. También apruebo los pasos que estás dando para desarrollar tu don y encontrar exactamente lo que puedes acumular, pero te recomiendo hablar con un asesor especializado en donaciones. Lo que me describiste fue especulativo e incompleto. Si el asesor te dice que no hay nada en ese sentido, deberías escucharlo y no perder el tiempo. Veo que ya tienes una cita para finales de esta semana. Bien. Izuku había sido intencionadamente vago al describir su deseo de entrenar con el don del tercer portador, sin querer revelar nada sobre el One for All. De haber sido posible, habría querido hablar con Olmig sobre sus sueños con los anteriores portadores y la manifestación de otro don. Desafortunadamente, el hombre había estado completamente ocupado con las consecuencias de su repentino anuncio de mudarse de agencia de héroes y no había tenido tiempo para hablar durante el almuerzo. Afortunadamente, el concepto de Fajin era tan similar a su historia de portada sobre un don que acumulaba fuerza que no sorprendería a nadie desarrollarlo en esa dirección. Ya no esperaba con ansias el día en que desarrollara algunos de los dons de sus predecesores, como Látigo Negro. Si eso hubiera surgido de la nada, habría suscitado serias preguntas que no estaba seguro de poder resolver con palabras. Sin embargo, tal como estaban las cosas, era difícil planificar todo lo relacionado con One for All, ya que solo Olmig podía hablar del asunto.
La opción obvia para Izuku era Kyoka. Como mínimo, no quería iniciar lo que esperaba que fuera una relación seria con ella, con ningún tipo de secreto. Izuku se propuso encontrar tiempo para hablar con Olmig sobre eso y Fajin, y pronto. Sin embargo, se estremeció levemente mientras Yamada continuaba con su retroalimentación. Has hecho un punto importante en tu plan al discutir cómo incluir a otros en tu entrenamiento. Eso es peligroso. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo podría ser peligroso? Yamada continuó como respondiendo a su pregunta tácita. Para el entrenamiento de fuerza, es aceptable solo por razones de seguridad, pero en cualquier otro tipo de entrenamiento que sugieras, realizarlo con otros les proporciona información sobre tu don, tu estilo de lucha y, sobre todo, tus debilidades. Una vez que te conviertas en un héroe hecho y derecho, deberás mantener esta información en secreto para que no caiga en manos de los villanos. Difundirla demasiado es bastante imprudente. Pero los héroes son figuras públicas. Literalmente, todo el mundo conoce a Endeavor, incluso sus supermovimientos. Parte de eso se debía simplemente a que el hombre desconocía el significado de la moderación y usaba su don al máximo en cada misión, fuera o no del todo apropiado. Pero nadie sabe con exactitud qué tan caliente, lejos o ancho puede llegar una quemadura de prominencia, excepto él y sus secuaces. Cuantos menos sepan esa información, más seguro. Pero eso no te preocupa ahora mismo. Deberías preocuparte por el festival deportivo. Todos tus compañeros de entrenamiento serán tus oponentes en el festival. Les estarías dando ventaja a todos. De nuevo, imprudente en el mejor de los casos, totalmente insensato en el peor. Sintiendo que seguir discutiendo sería una causa perdida, Izuku simplemente se sentó y esperó a que Yamada terminara sus comentarios. Afortunadamente, sus comentarios sobre el peligro de entrenar en grupo fueron sus únicos puntos negativos sobre el plan de entrenamiento de Izuku, y la reunión terminó rápidamente. Si algo había confirmado en la mente de Izuku, era que sin duda entrenaría con tantos miembros de su clase como fuera posible, y también con el 1B si Ira lograba controlarlos. Quería demostrarle el HPSC lo mucho que podían lograr trabajando juntos. Una de las mejores cosas de la UA y de vivir en el campus era que las instalaciones de entrenamiento estaban abiertas siempre que no hubiera toque de queda. No era raro encontrar a estudiantes destacados haciendo entrenamiento complementario de pesas o resistencia incluso un poco después del toque de queda, dependiendo de lo indulgente que fuera su supervisor de dormitorio. Era mucho menos común encontrar a uno o dos estudiantes destacados, casi siempre de segundo o tercer año, practicando sparring hasta altas horas de la noche, generalmente repasando técnicas de clase o practicando un nuevo movimiento que querían perfeccionar. Todo eso hacía que la presencia de Sen en el gimnasio Epsilon una hora antes del toque de queda, practicando sus golpes con don en un muñeco de entrenamiento, fuera bastante inusual. Sen desconocía por completo quién usaba las instalaciones a altas horas de la noche. Solo sabía que estaba furioso y quería desquitarse con un muñeco de entrenamiento en lugar de con algo, o alguien, más frágil en los dormitorios. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba yo observando antes de hablar durante un descanso en la rutina de Sen. Entonces, ¿fue ese muñeco en particular el que te molestó, o solo los muñecos de entrenamiento en general? A pesar de sí mismo, Sen saltó ligeramente ante la voz inesperada y se giró para mirar a su amigo apoyado contra una pared cercana con una mirada fulminante. ¿Eso es lo mejor que se te ocurrió? Se le ocurrían varios chistes que habrían sido más duros. Te cuento que mi madre murió en un trágico accidente con un maniquí y te pido que respetes mi forma de afrontarlo. Desearías que estuviera muerta. Quizás diga que la quiero muerta, pero me conformaría con que me dejara en paz. En otro tiempo, Sen podría haber estado de acuerdo con la afirmación de yo. La desaparición de su madre tras la muerte de su padre le había traído momentos difíciles. Incluso ahora seguía sin tener nada que se pareciera a una buena relación con ella, pero se consolaba con el hecho de que al menos parecía intentarlo. Volvió a ponerse en contacto. Yo no cambió de posición desde donde estaba apoyado contra la pared, pero Sen captó una suavidad, una preocupación en sus ojos que no había estado allí antes. Sí, de hecho, ha estado llamando semanalmente. Pero no hubo ninguna llamada después del uso. Solo un mensaje de texto diciéndole que no se lesionara la próxima vez. La conversación de hoy fue peor de lo normal. Así que pensé en desquitarme con sus supuestos asesinos. Parece que lo estás haciendo de maravilla. Yo miró el muñeco de entrenamiento que Sen había estado usando.
Un brazo colgaba suelto, donde uno de los golpes más fuertes de Sen había roto la estructura interna. En general, el muñeco estaba muy inclinado hacia un lado, desequilibrado también. ¿Quieres charlar? Sen resopló y negó con la cabeza. No se trata de ella. Nada nuevo, solo otra petición para que visite a Deika. Uno pensaría que si tuviera tantas ganas de verme, se tomaría un tiempo libre para visitarme. No lo creo. Te he oído hablar demasiado de ella como para pensarlo. Las palabras fueron pronunciadas con un tono serio, pero las comisuras de los labios de Yo se curvaron ante su propia broma y Sen no pudo evitar soltar una carcajada. Mírate, eres un comediante normal esta noche. Yo se apartó de la pared y se encogió de hombros mientras acortaba la distancia con Sen. Entonces, ¿qué pasa? Una mueca se dibujó en el rostro de Sen y le costó un poco suavizar sus rasgos. Ya estaba de mal humor después de hablar con el asesor de HPSC. Mi madre solo lo empeoró. ¿Qué te dijo? Tengo que reunirme con él mañana. La mitad de la clase que había podido hablar con el hombre esa tarde parecía estar igualmente disgustada con la conversación. Incluso Midori ya había regresado de su reunión con el ceño fruncido y un rastro de ira en la mirada. Dos cosas me sacaron de quicio, bueno, dos cosas importantes, y un montón de matices escalofriantes que sería más problemático de lo que valía intentar expresar con palabras. Primero, dijo que probablemente tendría que hacer el juramento del atleta porque tenía la mayor cantidad de puntos de villano y porque iba a presionar a Hiro y Midoriya para que se negaran. Lo cual es una tontería. Ambos se ganaron sus puestos justamente, y cualquiera de los dos podría hacerlo mejor que yo. Sé en qué soy bueno y en qué no. Toda su habilidad para hablar en público había servido para sacar a Kamakiri de su caparazón, un poco. Sen se estremeció al pensar en cómo sería hacer el juramento del atleta. Probablemente terminaría con todo el primer año declarándole la guerra en venganza. Al menos, tú hablas mejor que yo. Sen resopló de nuevo antes de replicar. Koda, maldita sea, habla mejor que tú. Duro, pero justo. Algo que Sen siempre apreció de Yo fue su autoconciencia, y se esforzó por igualar su nivel de atención plena. Pero eso no es lo peor. Lo que más me cabreó fue cuando dijo que no debería entrenar con nadie más, y mucho menos con Kamakiri o Ashido, por alguna razón. Que debería pasarme las 2 próximas semanas entrenando solo para que nadie se enterara de mi estilo de lucha o algo así. ¿De verdad ese es el nivel de paranoia que tienen en la HPSC? Los padres de Yo trabajaban para la comisión, aunque generalmente eran herméticos con Sen sobre lo que ocurría a puerta cerrada. Sabía que eran un poco más abiertos con Yo, siempre y cuando no se extendiera demasiado. Basándome en cómo hablan mis padres de la cultura de allí, de alguna manera no me sorprende. Eso tenía sentido, pero Sen estaba empezando a despotricar ahora. ¿Qué sentido tiene entrenar solo? Acabaré reforzando malos hábitos y perdiendo el tiempo. Si tú, Kamakiri, Kirishima, Ashido o cualquiera conoce mejor mi estilo de lucha y eso les ayuda de ganar en el festival deportivo, se merecen esa maldita victoria. No quiero que la sorpresa me arruine. Eso solo funciona una vez, carajo. Una vez por persona. Yo dejó caer el comentario cuando Sen se detuvo a respirar hondo, interrumpiendo su discurso. Le lanzó una mirada fulminante a su amigo, quien simplemente lo ignoró. Gracias, Yo. El otro chico no se dio cuenta o no respondió al sarcasmo áspero que emanaba de su voz. Cualquiera de las dos cosas era posible con él. De nada. ¿Dónde había estado? El comentario de Yo lo había desbaratado por completo. En fin, no importaba, Yo entendía lo que Sen intentaba decir. Sí, estaba un poco cabreado y luego llamó mi madre. Mala combinación. Yo tarareó en señal de reconocimiento, pero por lo demás volvió a adoptar una de sus típicas poses pensativas. Sen sabía que no debía molestarlo mientras estaba sumido en sus pensamientos, así que comenzó una rutina de enfriamiento, tanto para relajarse después del entrenamiento como para calmarlo aún más. El toque de queda llegaría pronto, y necesitaba volver a los dormitorios y no estallar al llegar. Mientras Sen terminaba su tiempo de recuperación, Yo finalmente habló. Tengo 2 sugerencias. Esto sería bueno. Yo casi nunca daba sugerencias, pero cuando las daba, generalmente eran directas, concisas y efectivas. Primero, ignora al asesor de HPSC y entrena con otros. Sé que Midoriya ha estado insistiendo en eso, ofreciéndose a ayudar a la gente con el entrenamiento de peculiaridades y cosas así. ¿En serio?
Al parecer, fue el analista que nos proporcionó los análisis de peculiaridades durante el verano, así que ya le hemos dado consejos de entrenamiento. Vaya, eso hizo que algunas cosas encajaran a la perfección. Sus sugerencias les habían ayudado mucho a él y a yo durante el verano. Si podían seguir trabajando con él durante el festival deportivo y después, quién sabía qué podrían hacer con sus peculiaridades. No me digas. Eso también estuvo bueno. Bueno, ¿cuál es tu segunda sugerencia? La próxima vez que llame tu madre, contesta, mándala a la mierda y cuelga inmediatamente. Quizás podrías cambiar de número, por si acaso. Sen no pudo evitar soltar una carcajada, disipando los últimos resabios de ira que aún le quedaban. Su amigo tenía razón en ambos puntos. Lo que el asesor del HPSC le había dado era solo eso, un consejo. Ignorarlo era su única prerrogativa. Lo mismo con ignorar a su madre. Hacía años que no se preocupaba por él. Podía intentar devolverle el favor. El volumen en el gimnasio Gamma era casi ensordecedor, ya que casi 3 docenas de estudiantes héroes de 2 clases practicaban sus dones a la vez. Toda la clase 1A, salvo Todoroki, entrenaba junto con la mayoría de la clase 1B. Los de la clase 1A realizaban principalmente ejercicios sugeridos por Midoriya y Yaoyorozu sin apenas quejarse, sobre todo después de que se mencionara la experiencia de Midoriya como analista. Un pequeño grupo de la clase 1B también había pedido sugerencias, pero la mayoría se había conformado con trabajar a su manera o apoyar a los de la clase 1A, sin que su propio entrenamiento se beneficiara en gran medida. Juzo, sin embargo, no oyó nada del alboroto anterior. Estaba ocupado entrenando con la enigmática chica rana de 1B, Tsu. Ella había sido una de las pocas miembros de su clase que buscaba activamente a Midoriya en busca de sugerencias y consejos durante el entrenamiento. Al parecer, Wala había explorado activamente y, en el proceso, le había proporcionado el análisis de Midoriya sobre su don. Lo que fuera que hubiera obtenido de él la había impresionado lo suficiente como para estar dispuesta a convertirse en una especie de paria, oponiéndose al resto de su clase. En cuanto al entrenamiento, sin embargo, lo que estaban haciendo hoy los benefició a ambos. Midoriya era brillante ideando maneras de mejorar un don, pero Yaoyorozu era quien podía combinarlos en un ejercicio funcional. Daba casi miedo lo que ambos podían hacer juntos. Para el entrenamiento, Juzo había reducido una gran sección del suelo a un fluido con una consistencia apenas más espesa que la del agua pura. Él ya tenía amplia experiencia moviéndose a través del material, pero Tsu no. Su objetivo era rastrear y marcar a Juzo a través del lodo, y tenía 2 ventajas. Primero, le proporcionaba entrenamiento físico con su don para moverse por terrenos difíciles con la intención de proporcionar aún más explosividad en general. Segundo, como el lodo que Juzo hacía era bastante opaco, le permitía concentrarse en sus otros sentidos e instintos para agudizarlos hasta cierto punto. Mientras que otros adolescentes podrían haber evitado los aspectos más animales de su don, especialmente uno con una mutación heteromórfica como la suya, Tsu era de mente abierta y tenía la suficiente confianza en sí misma como para no haber necesitado que nadie la convenciera de que era necesario trabajar en ello. Sin embargo, Juzo se rió de lo tímido que se había mostrado Midoriya durante su sugerencia. Juzo, por otro lado, podía sentir exactamente dónde estaba Tsu en todo momento gracias a su conexión con el fluido que había generado. Era un truco que había aprendido hacía mucho tiempo, al darse cuenta de que no podría ver en las profundidades de la Tierra. Su entrenamiento consistía más bien en cómo usar su don para evitar y evadir a alguien que lo superaba físicamente. Le habían obligado a aceptar que no usaría su don directamente sobre Tsu para atraparla, de lo contrario no les enseñaría nada. Se hizo evidente rápidamente que también tendría que esforzarse en aguantar la respiración, ya que salir a la superficie para tomar aire siempre era la forma segura de que Tsu lo fijara y comenzara su ataque. Sin embargo, incluso si permanecía sumergido, ella acabaría encontrándolo, lo cual era su problema actual. Un movimiento recorrió el fluido mientras se apartaba de un borde cercano en dirección a Juzo, a su izquierda y por encima. Debió de pensar que pronto saldría a la superficie. Le ardían los pulmones, pero sabía que si nadaba hacia arriba, sería atrapado casi al instante, así que Juzo se zambulló, hundiéndose más profundamente. Sintió a Tsu llegar a donde había estado flotando un momento antes y detenerse, decidiendo su siguiente paso. Una vez alejada de las superficies sólidas, su explosividad disminuía, pero seguía siendo una nadadora hábil, muy superior al propio Juzo, y él no podía evadirla por sí solo.
Para ello, había recurrido a formar sus propias plataformas dentro del lodo para impulsarse y luego fundirlas de nuevo en el fluido. La precisión requerida lo hacía mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho con su don antes de UA, y aún se estaba familiarizando con esta nueva técnica. Tenía el desafortunado efecto secundario de la cavitación. Cada vez que creaba o destruía una de estas plataformas, perturbaba el fluido circundante lo suficiente como para que Tsu pudiera percibirla y seguirlo. Los dos llevaban ya un buen rato juntos hoy, y cada vez lo había atrapado un poco más rápido que la vez anterior. Las últimas 5 veces lo había atrapado siguiendo sus movimientos a través de la cavitación que él mismo había estado causando. Si quería durar más, tenía que encontrar una forma diferente de moverse. Juzo no podía ver a través del fluido, pero de alguna manera sabía que la oscuridad le arañaba los bordes de la visión. Tsu estaba casi justo encima de él, remando con brazadas firmes y constantes hacia él. Se paró en el fondo del pozo que había formado, y una idea loca floreció en su cabeza. Quizás había estado pasando demasiado tiempo con Midoriya, o quizás sufría de falta de oxígeno. De cualquier manera, sin pensarlo 2 veces, Juzo puso en marcha su plan. Saltó del suelo sólido, apuntándose lejos del ángulo de ataque de Tsu. Una vez que sus pies se despegaron del suelo, formó una plataforma y se impulsó. Le exigió una concentración monumental, pero en cuanto tomó impulso, Juzo disolvió la parte trasera de la plataforma y solidificó la delantera. Entre la cavitación en la parte trasera y la constante formación de material sólido en la delantera, fue impulsado hacia adelante y hacia arriba a una velocidad intensa. Mucho más rápido de lo que Juzo esperaba, de hecho. Ya había superado a Tsu y casi había salido a la superficie cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y detuvo su peculiaridad tras él, pero el impulso restante lo impulsó hacia arriba, fuera del lodo y más allá. Juzo gritó y agitó los brazos como aspas de viento mientras volaba varios metros por encima de la superficie antes de que la gravedad volviera a imponerse y cayera de nuevo al fluido. Menos de un segundo después, Tsu también emergió, agarrándose a la espalda. Buen movimiento, pero te pillé, Ribbit. Si se había sorprendido con su última maniobra, no lo demostraba. Pero claro, hasta ahora Juzo no estaba seguro de haberla visto emocionarse por nada. Sí, me has pillado. Juzo soltó una risita. Vamos a descansar. Hemos estado entrenando con todas nuestras fuerzas. Sin notar ninguna objeción por parte de Tsu, Juzo solidificó toda la zona donde habían estado entrenando, gruñendo levemente por el esfuerzo. Siempre había sido más difícil solidificar la materia que ablandarla, y había desgastado su don entrenando con Tsu. Ahora que tenía un momento libre, Juzo echó un vistazo a la sala para ver cómo estaban sus amigos. Midoriya entrenaba con el chico de cola del 1B, resistiendo con soltura a pesar de la ausencia de rayos verdes a su alrededor. Uraraka trabajaba con Yaoyorozu y Mina. Yaoyorozu creaba objetivos complejos para que Uraraka flotara y Mina apuntara y destruyera con su ácido. Shoji entrenaba con Tokoyami y Dark Shadow, centrado en ayudar a Tokoyami con el control y a Dark Shadow con la delicadeza. Por último, Gil estaba sentado contra una pared, aparentemente concentrado por completo en escribir su discurso para la inauguración del festival. Midoriya es un imbécil, susurró Juzo en voz baja, y sonrió con picardía cuando la mirada de Gil se desvió de la página que tenía delante para fijarse en la suya. Ella lo fulminó con la mirada un momento antes de poner los ojos en blanco, hacerle un gesto obsceno y volver a su trabajo. Insultar a su nuevo novio siempre era una buena forma de ganarse su ira. Midoriya le había sugerido que trabajara en la multitarea ese día, entrenando su cerebro para concentrarse en una sola tarea mientras seguía aprovechando su audición mejorada. Si podía distinguir su comentario susurrado desde el otro lado de la ruidosa sala mientras escribía su discurso, algo debía de ir bien. Aunque, a juzgar por la mirada ceñuda que dirigía al papel aparentemente en blanco frente a ella, su entrenamiento de don podría ser lo único que marchaba bien. Estirando las extremidades y sacudiéndose las últimas motas de barro, Juzo se dirigió al puesto de agua donde Tsu se rehidrataba. Ella lo miró fijamente mientras se acercaba con los ojos abiertos y sin pestañear, pero como lo miraba todo de esa manera, él intentó ignorarla. El hecho de que siguiera observándolo incluso mientras se servía y bebía el agua lo dificultaba. Finalmente, habló. Me alegro de no haber seguido el plan, Ribbit. Juzo, ya nervioso por su mirada, casi se atraganta con lo que estaba bebiendo. La miró enarcando una ceja y ella explicó.
La mayoría de nuestra clase se está poniendo nerviosa, sin mostrar todo el alcance de sus peculiaridades. Creen que les dará ventaja en el festival. Tsu miró fijamente al resto de los estudiantes que entrenaban. Creo que simplemente están perdiendo la oportunidad de mejorar. Intenté hablarles de Midoriya y su análisis, pero creen saber más. Solo unos pocos de los que hemos trabajado con su análisis estamos demostrando todo lo que tenemos. ¿Eras tú, Kaminari, Shoda, Juzo se devanó los sesos buscando el nombre, pero no encontró nada. Y la, chica invisible, ¿verdad? Agakure, sí. También Shinso, porque al parecer Kaminari puede convencerlo de cualquier cosa, y Tsuburaba, pero creo que se unió más por la oportunidad de entrenar conmigo que por cualquier otra cosa. Juzo arqueó una ceja y Tsu volvió a explicar. A Tsuburaba le encantan las lenguas, Ribbit. Ya veo el novio. Todos se están conteniendo un poco, esperando sorprender a tu clase. Probablemente se enfadarían conmigo por decirte esto, pero con lo mucho que se están esforzando, seguro que van a sacar ventaja. La mirada de Tsu pareció posarse en una de las alumnas rubias de su clase. Una emoción se reflejó en su rostro, normalmente sereno, pero Juzo no pudo expresarla con palabras. Ya casi se nos acaba el tiempo en el gimnasio por hoy. Voy a empezar con la tarea, Ribbit. Fue un placer trabajar contigo hoy, Onenuki. Con una ligera inclinación de cabeza, Tsu se giró y se dirigió al vestuario. Juzo se preguntó qué hacer con esta nueva información. Sospechaba que algo pasaba, pero no había podido identificar el motivo. Volviendo a mirar a sus amigos, solo Midoriya estaba trabajando con alguien del 1B, haciendo una pausa en su entrenamiento con el chico de la cola, Ojiro. Parecía que Midoriya intentaba convencerlo, pero Ojiro simplemente lo miró con aire de disculpa y negó con la cabeza. Ambos volvieron al entrenamiento, pero Midoriya parecía notablemente abatido. Obviamente, se había dado cuenta de que gran parte del 1B se estaba conteniendo y tenía dificultades para convencerlos de cambiar. Juzo dudaba sinceramente que una pequeña sorpresa en las capacidades generales fuera mejor que entrenar al máximo, sobre todo con Midoriya dirigiendo el entrenamiento. Pero si el 1B quería poner a prueba esa hipótesis en un intento desacertado de rivalidad en el aula, que así fuera. Los días previos al festival deportivo solían ser uno de los momentos menos favoritos del año para Shota. La libertad que la UA brindaba a sus estudiantes para prepararse para el festival inevitablemente significaba que algún estudiante de primer año, demasiado ansioso, se excedía y se lesionaba a sí mismo o a otro estudiante. Siempre ocurría, generalmente más de una vez, y al final siempre implicaba papeleo. El año pasado fue el único en el que no tuvo que lidiar con el papeleo, y solo porque expulsó a toda su clase. Dado que aún tenía a todos sus alumnos, cuando normalmente expulsaba al menos a una cuarta parte, Shota esperaba que este año fuera peor que nunca. Le sorprendió gratamente que la primera semana de entrenamiento independiente hubiera transcurrido sin ninguna lesión ni queja de sus alumnos. Sospechando que quizás estaban descuidando el entrenamiento, haciendo solo un esfuerzo simbólico, los había seguido esa tarde para evaluar sus planes de entrenamiento. Solo Hiri y Shoji lo habían notado, lo que significaba que los demás aún necesitaban lecciones de conciencia situacional, pero ninguno les había dicho nada a sus compañeros. Lo que Shota había visto lo había impresionado. La gran mayoría de sus alumnos, tanto los suyos como los de Vlad, trabajaban juntos en ejercicios bien diseñados y concebidos. No había peligro de lesiones, pero los ejercicios los llevaban al límite. Ya había observado un progreso significativo en cada uno de sus alumnos, así como un aumento general de la moral de la clase, algo que se necesitaba desesperadamente después del USG. ¿Es culpa tuya, Aizawa? Resonó la voz de Vladkin en la sala de profesores, para disgusto de Shota. ¿Convenciste a nuestras clases para que trabajaran juntas? Preguntó el hombre corpulento, pero no parecía que fuera algo malo. ¿O fue el representante de HPSC? Le dirigió una mirada indiferente, con los párpados entrecerrados. Sabes que no hice nada parecido, Vlad. Y dados los informes sobre los planes de entrenamiento de mis clases, dudo mucho que fuera el asesor del HPSC. Las notas que el hombre devolvió no contenían más que desprecio por la idea de entrenar juntos, por alguna razón. De hecho, las notas contenían desprecio por muchas cosas, incluyendo a algunos de sus propios estudiantes. A Shota le causó un nudo en el estómago. ¿Recibió Vlad un conjunto diferente de notas? ¿O los planes iniciales de sus estudiantes eran mucho más solitarios?
Shota estaba seguro de que parte del dinero adicional para seguridad ya se había destinado a mejorar las cámaras y los micrófonos del campus. Quizás Nezu tenía grabaciones de los asesores hablando con sus estudiantes. Si las tenía, escucharlas probablemente sería esclarecedor. Cierto. No parece su estilo. Supongo que da igual a quien se le haya ocurrido la idea. Por suerte, mi clase sigue trabajando por su cuenta. Mucho mejor para arrasar en el festival. Espero que recuerdes nuestra apuesta anual, Aizawa. Sí, Vlad. Shota habló rápidamente para adelantarse a las siguientes palabras de su compañero. Y sé que este año somos doble o nada porque expulsé a mi clase el año pasado. Shota nunca sabría de dónde sacaba Vladkin su sentido de la competencia. Por suerte, ese simple reconocimiento era todo lo que Vlad buscaba, y dejó a Shota a su suerte. Tras el incidente de la USG, Shota no estaba seguro de por qué Nezu estaba dispuesto a dejar entrar a los asesores del HPSC al campus, especialmente después de haberse resistido durante tanto tiempo. Sin embargo, ahora que Vlad le había recordado las sugerencias del asesor del HPSC sobre los planes de entrenamiento de sus estudiantes y cómo habían decidido entrenar, empezaba a haber al menos algo de lógica en el plan de Nezu. El director afirmaba no comprender las emociones ni los procesos de pensamiento humanos, pero maniobras como esta hicieron que Shota dudara sinceramente de esa afirmación. Después de todo, ¿cuál era la mejor manera de asegurarse de que un adolescente hiciera lo que uno quería? Que una persona con supuesta autoridad, pero sin poder, le dijera que hiciera justo lo contrario. Sobre todo cuando esa persona era tan desagradable como el típico empleado de HPSC. Psicología inversa en su máxima expresión.